Muy buenos días, Magíster, muy buenos días, compañeros, público en general, quien vaya a ver este video y quien se vaya a beneficiar del mismo. Hoy vamos a topar un tema muy interesante, un tema muy entretenido, como son los sistemas ofensivos y defensivos del básquetbol. Me presento, mi nombre es Pedro Villarreal, soy estudiante de la Facultad de Educación Física de la Universidad Central del Ecuador, en la carrera de Pedagogía en la Actividad Física y el Deporte. En esta ocasión, como les digo, vamos a analizar el tema dando algunos ejemplos, dando la teoría acerca de este tema y también observando algunos ilustraciones que nos van a ayudar a comprender justamente lo que es el tema y cómo desarrollarlo. Para esta parte del video he decidido no solo enfocarme en analizar qué sistemas existen para implementar en un partido de básquetbol, sino más bien explicar a ustedes, audiencia, cómo nos beneficia aplicar cualquier sistema ofensivo que conozcamos y de qué maneras hacerlo. Entonces vamos a empezar. Empecemos hablando de la ofensiva. La ofensiva en un partido de básquetbol son acciones que implican encestar, ya sea por medios individuales, es decir, por jugadas individuales de un jugador en específico, o a través de un sistema ofensivo que haga fácil el canasto. Los sistemas ofensivos son habilidades de todos los jugadores que tienen para reconocer y saber cuándo ejecutar los patrones básicos con rapidez, utilizando los fundamentos tácticos y técnicos correctamente. Dichos fundamentos son aplicados dentro de los entrenamientos y justamente los sistemas ofensivos son la capacidad para saber el momento cuándo aplicarlos, siendo esta la clave del éxito de la ofensiva. Una ofensiva tiene una estructura. Dicha estructura da al sistema ofensivo mayor capacidad para ejecutarse con éxito. La estructura de una ofensiva son las situaciones de tiro con un buen porcentaje, variación, cobertura al rebote, balance defensivo, y dicho éxito en una ofensiva depende de la selección del personal que lo aplique y en el momento en el que sea aplicado. Los componentes de una ofensiva son la sincronización, es decir, la maquinación que tiene este sistema, la transición entre fases, la continuidad y el ritmo que le den los jugadores, el hecho de que los fundamentos se practiquen de manera sencilla y que sean también fáciles de aplicar. Muchos equipos pequeños, especialmente los juveniles, utilizan un enfoque único y sencillo al juego, y es únicamente cuando la preparación y los entrenamientos de un equipo involucran diversas tácticas separadas cuando hablamos de un esquema. A través de las prácticas bien dirigidas, los jugadores pueden desarrollar las habilidades que no tienen, por lo que el entrenador debe decidir qué atributos y habilidades se necesitan para poner en práctica el estilo de juego preferido por el entrenador, en qué medida los jugadores del equipo ya tienen dichos atributos y habilidades para practicarlos en la cancha, y también en qué medida los jugadores del equipo pueden adquirir dichos atributos y habilidades en el momento de los entrenamientos. Pero ahora, ¿cuáles son los beneficios de enseñar un esquema? Un esquema ofensivo o defensivo es simplemente preparar al equipo para que pueda jugar más de un estilo o estructura. Por ejemplo, un esquema defensivo podría incluir defensa de presión en cancha completa, reglas de defensa durante la transición, reglas de defensa individual en mitad de cancha, defensa postes, defensas a jugadores perimetrales, reglas de zonas de media cancha, entre otras. Por otra parte, dentro de las estructuras por zona y de defensa individual a mitad de cancha podría haber opciones de alta presión, las cuales frecuentemente permiten acelerar el ritmo del partido, así como opciones que podrían disminuir el ritmo del mismo. Existen varios beneficios directos de contar con un esquema ofensivo o defensivo en vez de con un único estilo de juego. El primero de ellos es que el equipo se hace más difícil de estudiar. El segundo permite cambiar el ritmo del partido.
El tercero permite ajustar durante el transcurso del partido las estrategias al oponente. El cuarto da a los jugadores la confianza de que pueden ajustarse a las diferentes tácticas del oponente y hacerles frente. Y el quinto permite ajustarse rápidamente entre partidos, lo que puede ser especialmente beneficioso durante torneos y en ocasiones especiales como semifinales, finales y demás instancias decisivas en un campeonato. Diseño de un esquema ofensivo. No es necesario que los esquemas ofensivos o defensivos sean extremadamente complejos. Por ejemplo, muchos entrenadores utilizan el mismo esquema ofensivo básico contra las defensas individual y en zona, y dentro de ese esquema ofensivo enfatizan aspectos particulares en función de la defensa del oponente, como por ejemplo pueden ser los ángulos y posiciones de los bloqueos cambiantes. Por ejemplo, contra una defensa de zona podrían utilizarse los bloqueos por fuera de la zona. La ventaja relativa que un equipo tiene podría ser distinta en función del oponente, como por ejemplo un equipo podría ser relativamente grande en comparación con un oponente, pero tener mayor fortaleza en las posiciones de perímetro en comparación con otro equipo. Al considerar los aspectos que incluirían en el esquema ofensivo, los entrenadores deberían tener en cuenta lo siguiente: crear opciones para juego en el poste y juego perimetral, crear elementos que tiendan a hacerles más rápidos a los atacantes y otros que pinchen el balón, podríamos decirlo, y reduzcan el ritmo del partido en instancias que se lo necesite. El equipo debe saber desde dónde quiere efectuar la mayoría de los tiros y quién debería hacerlos. Y por último, evitar diseñar un esquema que se base exclusivamente en uno o dos jugadores. A pesar de que podrían ser mejor que otros jugadores, también podrían lesionarse, acumular faltas y no poder jugar. Por eso, en la medida de lo posible, tener reglas que sean congruentes con los elementos del esquema, y como se decidirá la eficacia de cada elemento del esquema, tanto en partidos particulares como a lo largo de la temporada, es el entrenador quien carga con las responsabilidades de manipular las fichas del equipo para el beneficio del mismo. El diseño de un esquema defensivo puede brindar al equipo la capacidad de variar su juego a medida que los oponentes y las situaciones de partido cambian. Implica más que pasar de jugar una defensa individual a mitad de la cancha a una defensa individual en cancha completa, y el esquema debería hacer que el equipo sienta la confianza de que puede jugar diferentes estilos según lo necesario para contrarrestar las fortalezas de su oponente. Al diseñar el esquema, el entrenador debería tomar en cuenta los siguientes factores: ¿cuál es la defensa estándar que el equipo debería aplicar? ¿Qué tipo de defensa aplicaría si desean aumentar la presión? ¿Qué tipo de defensa jugará cuando el equipo vaya abajo en el tanteador y necesite alcanzar al oponente? ¿Cómo defenderá a un equipo que tenga postes dominantes? ¿Y cómo defenderá a un equipo que tenga jugadores de perímetro dominantes? Un aspecto importante de cualquier esquema defensivo es la capacidad de los jugadores de ejecutar las habilidades fundamentales, como por ejemplo, a los jugadores se les enseñan varias técnicas para defender un bloqueo con el balón: por encima, por debajo, 2 contra 1, un cambio ofensivo o empuje. En una defensa de presión podrían aplicar un 2 contra 1. Contra un equipo con buenos tiradores perimetrales podrían ir por encima o hacer un cambio defensivo. O también contra un equipo con buenos jugadores de poste pueden utilizar el empuje. Un esquema no debe tener necesariamente una cantidad numerosa de opciones. Entre más sencillo sea, los jugadores lo captarán de mejor manera y serán sus habilidades y fortalezas quienes determinen la complejidad de dicho esquema. Al igual que un esquema ofensivo, lo que puede implementarse con el equipo dependerá en gran medida del tiempo de preparación disponible en los entrenamientos. Cuando un equipo logra implementar un esquema ofensivo o defensivo, en este caso el entrenador es el encargado de evaluar la eficacia de dicho esquema. Al desarrollar un esquema de juego, los entrenadores también deberían definir de qué manera medirían su eficacia. A pesar de que el objetivo más importante de un partido de básquetbol es ganarle al oponente, el resultado del partido no necesariamente es un indicador confiable de la eficacia del equipo y del sistema utilizado. Por ejemplo, si un entrenador elige una formación de defensa en zona 1-1-3
para obligar al oponente a tirar desde afuera, el hecho de que el oponente logre alguno de esos tiros no necesariamente indica que el uso de esta defensa no ha tenido éxito. En esta situación el entrenador podría evaluar la eficacia de la defensa de la siguiente manera. Determinar desde dónde está tirando el oponente, cantidad de toques para el poste que recibe el oponente, cantidad de veces que el balón penetra en la zona de llave y, cuando en referencia al reloj de posesión de 24 segundos, cuántas veces tira y cuántos tiros efectúa el oponente. De manera similar, un entrenador podría evaluar la eficacia de su ofensiva según los siguientes factores: desde dónde se efectúan los tiros, quién efectúa los tiros y si el equipo está penetrando en la zona mediante dribles o pases o hay falencias en alguno de estos fundamentos. Cuán frecuente está anotando el equipo gracias a elementos específicos de su sistema ofensivo. Hasta aquí ha sido este video. Me alegra mucho haber contado con su atención y pues nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.